Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Bustos, yo soy académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Yo egresé el año 1978 y desde ese entonces trabajo aquí en la facultad, así que ya son muchísimos años. Profesora, ¿nos podía relatar usted alguna vivencia que tuvo durante la época del golpe militar? Sí, bueno, tal vez contarte un poquito antes en el sentido de cómo era un poco la vida de la universidad antes del golpe militar. A mí me tocó vivir en esta facultad desde el año 71 que entré a estudiar, en que el país estaba viviendo momentos muy importantes de cambio, de pensar distinto y de tener muchas ideas de cómo era el futuro y la participación que tenía toda la gente en este proceso. Yo creo que fueron años realmente muy lindos porque se dio una cosa muy participativa, todo el mundo opinaba, todo el mundo quería expresar cómo le gustaría que fuera la sociedad y el mundo hacia el futuro. Y los jóvenes de esa época verdaderamente nos entusiasmamos mucho con la idea y estábamos muy presentes en todo este proceso de discusión y de generación de ideas y queríamos verdaderamente cambiar el mundo y estábamos convencidos que lo íbamos a hacer. Entonces cada uno participaba en distintos movimientos o grupos de discusión y análisis, y yo participé en uno de ellos que fue una experiencia realmente muy enriquecedora. Leíamos mucho, discutíamos mucho, pero sin embargo en esa época el país está viviendo todo este proceso de cambio con muchos conflictos también. Y al interior de la facultad esto se percibía en que teníamos muchas huelgas, se tomaba la escuela y era muy curioso porque un tiempo era la huelga de los de derecha, al otro tiempo los de la izquierda, se tomaba la facultad los de izquierda, al otro tiempo la derecha, y la escuela se polarizó muchísimo. La gente era o de derecha o de izquierda, como que no habían intermedios en ese momento. Pero bueno, todo eso pasó y el país se fue cada vez más politizando, polarizando, hasta que vino el golpe el 11 de septiembre, y a los estudiantes yo creo que nos pilló muy mal parados eso, porque nos desestructuramos como todo, como organización estudiantil sobre todo, porque los principales grupos de gente que lideraban los movimientos o fueron tomadas presas o fueron eliminados de la escuela o tuvieron que postergar sus estudios, y la verdad es que era muy peligroso en ese tiempo pensar, protestar, manifestarse en contra. Entonces no quedaba otra que dedicarse a estudiar y cada vez más aislarse y no hacer ninguna manifestación que pudiera significar sobre el salir, llamar la atención, o que a uno por esa razón lo pudieran castigar o incluso suspender de la escuela. Y fueron años, yo diría, muy negativos, muy nefastos en todo eso, porque a la gente joven no le gusta que la obliguen a estar callado, a que piensen de determinada manera o a que no puedan expresarse. Y eso no nos quedó otra que hacerlo y tuvimos que quedarnos callados y tuvimos que no manifestarnos en nada, porque eso era peligroso. Y era peligroso porque ya lo habíamos visto con tantos compañeros que no volvían, que fueron tomados presos, que desaparecieron o que simplemente fueron eliminados de la facultad. Pero también un recuerdo de años terribles de represión, de que mucha gente lo pasó muy mal. Yo creo que no es posible que en este país hayan habido años en que se privó de la vida de mucha gente, de la libertad de muchos otros, de la dignidad, de la protección que debe tener la gente como un derecho básico. Y se torturó, se hizo tanta atrocidad, y eso no puede repetirse nunca más.
Yo soy Benjamín Suárez, soy profesor titular de la Facultad de Medicina. Trabajo en el programa de Fisiología y Biofísica, del cual soy profesor hace 22 años, harto tiempo. Regresé a Chile el año 86, en febrero del 86. Así que viví con bastante intensidad los últimos años de la dictadura. ¿Usted nos podría relatar alguna experiencia de importancia para usted durante la dictadura? Claro, yo justamente le traje los datos de un muchacho amigo nuestro, que es Rodrigo Rojas de Negri. Rodrigo Rojas de Negri lo conocí yo en el exilio en Washington, en Estados Unidos, cuando él tenía 13 o 14 años. Fue amigo de mis hijos, porque es un poquito mayor que ellos, pero no mucho más. Rodrigo Rojas, hijo de una mamá exiliada, Verónica de Negri, se vino a Chile el año 86, que fue el año del paro de julio, un paro nacional muy importante, el 2 y 3 de julio. Y era fotógrafo, y fue un fotógrafo muy precoz y muy notable, que fue acogido acá por la Asociación de Fotógrafos Independientes, la AFI. Y en esas condiciones estaba cuando, se acercó y trabajó en mi laboratorio en el Departamento de Fisiología y Biofísica en esos meses entre febrero y mayo, junio del 86. Y el día 2 de julio escucho su nombre por la radio. Yo venía para la facultad ese día del paro, y ese 2 de julio escuché su nombre y no podía creer, porque lo que se informaba en las noticias de la radio cooperativa, que habían encontrado 2 muchachos horriblemente quemados y agonizantes en Quilicura. Ellos eran Carmen Gloria Quintana, que sobrevivió con muchas secuelas a su quemadura, después de un trabajo sensacional de muchos médicos que se pusieron en ese momento. Ella después fue mamá, tiene 2 hijos, estudiaba en la Universidad de Santiago en ese momento, ingeniería eléctrica. Ahora, desgraciadamente, Rodrigo lo llevamos a la posta central, agonizó 4 días, un gran grupo de amigos dio sangre, compramos plasma, pero falleció 4 días después. Y fue enterrado, eso fue un golpe muy importante. Ahora, ¿por qué es simbólico Rodrigo para mí? No solo por la cercanía que teníamos, que era un muchacho absolutamente inocente, nunca hizo nada, solo pensaba con ideas que a muchos nos llevaron al exilio y a otros los llevaron a la muerte, como él. Él, una de las últimas víctimas de la dictadura, es un símbolo porque tenía 19 años y probablemente para su vida y sobre la sociedad no pensaba nada distinto a lo que piensan ustedes o piensan el 99% de los jóvenes hoy en día. Y el mensaje que yo les quiero dejar, que los que se dan de demócratas hoy en día y que aparecen, especialmente esa cosa terrible que tengamos a don Jovino Novoa, presidente del Senado, él es una de las personas que salió en los medios para indicar que esto había sido un enfrentamiento entre terroristas, junto con el ministro Onofre Jarpa, que era el ministro del Interior en ese momento, y muchos otros personeros. Entonces, lo que hoy día se disfrazan de demócratas son personas que simplemente negaron lo que habían cometido sus propios pobres empleados, que en ese momento era el teniente Fernández Ditus, Roberto Fernández Ditus, que después, antes de ser enviado a retiro, fue ascendido a capitán. Hay memorias que no todas son amargas, y de las amargas hemos sacado experiencia, como para decirle a nuestros estudiantes que tengan cuidado, que por solo pensar lo que piensan hoy en día en democracia, a nosotros o a Rodrigo sufrieron consecuencias terribles. Es decir, lo que damos por garantizado hoy día es sólida, yo creo que es una democracia más sólida, incompleta todavía, pero siempre están los de siempre a la vuelta de la esquina. Y los que están vivos de ese régimen de fascista harían lo mismo.
que hicieron esa vez. Y eso hay que estar alerta, aunque no se noten. Están todos disfrazaditos de demócratas, dan clases de democracia, especialmente a la gente joven, son garantes del cambio cuando lo único que hicieron es amarrar las cosas para que no hubiera democracia y no hubiera igualdad de oportunidades en educación, privatizaron todo lo que se les antojó y estamos viviendo las consecuencias. Los derechos humanos se tienen que defender todos los días y no son solo los derechos humanos más básicos como el de la vida que afectaron a Rodrigo y a tantos otros. Hay derechos de los ciudadanos hoy día que hay que defender de todas maneras. Es decir, para mí la salud, lo que nosotros enseñamos es un derecho, no es un negocio. La educación para mí no es un negocio, es un derecho de la gente. Y tal como había que defender el derecho a la vida en esos momentos, hoy día cobra mucha importancia defender el derecho a la educación, al acceso a la salud, a las oportunidades, a la igualdad de oportunidades. Entonces, y eso no ocurre nada de eso si uno se queda quieto. Entonces los derechos ciudadanos de los estudiantes de hoy día, que felizmente no son los derechos a la vida, a la sobrevivencia física, hay que defenderlos todos los días. Yo me llamo Hernán Torres, trabajo aquí en la Facultad de Medicina. Antiguamente trabajaba en el hospital. Llegué al Hospital J. Aguirre en el año 68. Don Hernán, ¿podría usted relatarnos alguna vivencia que tuvo durante la época del golpe militar? Veía los camiones y los buses que llegaban ahí al cementerio, a la plazoleta, y bajaban gente. Y después se escuchaba las ráfagas de metralleta. Entonces eso era un nerviosismo grande que había. Tiritábamos, pero no era por frío, era de nervios, de susto, que algo de repente podía llegar un jeep militar y en ese tiempo disparaban y después preguntaban, pues, si esa es la verdad de las cosas. Vivencia bonita y que me quedó marcada también porque viví hartas cosas, pero marcada fue una de las protestas grandes que hubieron cuando hubo aquí en la facultad y los chiquillos salieron arrancando hacia el hospital. Y yo justo andaba en un subterráneo del hospital y venían los chiquillos arrancando de los carabineros. Y yo tenía una llave para abrir unos montacargas y yo le dije a unos chiquillos que venían arrancando que echaran a montacargas y los subí en el entrepiso y los dejé escondidos un rato. Por mientras que pasaron los carabineros y me preguntaron a mí y le dije que no había visto a nadie. Pasaron los carabineros, después bajé y se fueron los chiquillos. Ese fue una que me gustó porque como que me sentí que apoyé en algo, la causa. Don Hernán, ¿usted tiene algún sueño que se vio frustrado del golpe militar? No pude seguir estudiando porque ya la parte económica empezó a ajustarse mucho. Yo quería seguir estudiando. Llegué hasta cuarto medio, pero ahí nomás no pude seguir. Y más que ya tenía matrimonio formado, ya así que no podía. ¿En su matrimonio se vio afectado por lo del golpe militar? Sí. En mi población, usted sabe que las protestas que hacían yo tenía que estar vigilando a mi hijo, que no bajaran porque yo sabía que cualquier cosa podía sucederle. Entonces, y había que estar cuidándolo y no quería que le sucediera nada malo. Mi nombre es Anabela Rebolledo, yo soy nutricionista, trabajé durante 37 años en el Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina. Yo soy María Angélica Carrasco y soy bioquímico y trabajo en este programa de Fisiología y Biofísica desde el año 72. Bueno, profesora, me gustaría saber si nos podrían comentar o relatar alguna vivencia para ustedes haya sido de vital importancia durante el golpe de Estado o la dictadura militar. Regresamos al trabajo y ahí yo les puedo relatar, por ejemplo, que bueno, comenzamos a hacer la docencia y todo eso y yo tuve la experiencia de haber estado haciendo clase y
que llegaron los militares a llevarse alumnos del lugar, de la misma sala. Sí, sí, correcto. De manera que, bueno, es algo que no hay necesidad de calificarlo. Mi sensación, pensando entre el 73 y el 76, que fue el año que yo me fui, lo veo negro, ¿sabes? O sea, lo veo de color negro, de alguna manera, porque todo, digamos, se apagó, y era como que estábamos todos, no sé, en otra dimensión. Pero cuando regresé, no en mi departamento, sino que en el vecino de salud pública, prácticamente no había nadie. La gente eran todos muy de primera línea y o estaban detenidos o estaban escondidos. Entre comillas, nosotros tuvimos una situación distinta. Sin embargo, la situación a nivel de facultad era difícil. Uno veía que cada vez había menos gente, que iba cambiando todo. Y un poco, yo diría que fue terrible el no tener con quién hablar, el tener miedo del que tenían al lado y al frente. Entonces llegaban los alumnos nuevos y no sabíamos quién era quién. Entonces tú no hablabas, no te comunicabas. Y empezamos en un periodo de muy hacia adentro y muy hacia las familias. Yo tenía mis hijos pequeños y mi hija mayor era estudiante de psicología en la Católica. Estaba casada y vivía muy cerquita de mi casa. Un día ella llega a su casa y había un compañero de universidad de ella con otro reunido y habían interrumpido, los habían golpeado y se los llevaron detenidos, la llevan detenida a ella también. ¿Ya? Y van y nos entregan a mi nieto, que era pequeñito, el brazo, y lo entregan en mi casa. Y le dicen que la mamá, unos hombres gigantes, los describe mi hija menor y la señora que me ayudaba en la casa, unos hombres grandes, le dicen, venimos a dejar este niñito porque la mamá se va con nosotros. Y era la CNI. En ese momento que yo había logrado como contemporizar esta situación, tratar de que me bajara el miedo, fue terrible. O sea, frente a una hija que tú no sabes dónde está. Terrible, fueron una semana, no sé, espantosa. Estuvo detenida, vendada, la desnudaron, y entre comillas nos decían no la torturaron, pero no es así, o sea, todo lo que le hicieron es una tortura. Y ella es una mujer valiente, pues se quedó, no se fue de este país. Y en ese momento yo dije, yo no sigo con esto, que me estoy quedando quietita, sino que yo empecé a participar activamente en derechos humanos. Y justamente cuando empezaba a ver acá un poco más de movimiento de la gente, de expresarse, ¿ya? Que había estado todo absolutamente así, aplastado hasta esa fecha. Así que bueno, ahí, como estábamos recordando con Anabela, teníamos todo el tiempo la facultad impregnada de gases lacrimógenos. A esta hora ustedes no habrían podido estar aquí. No. Porque Claro. el gas nos invadía todo. Teníamos que estar así, no sé, por replegados y sufriendo esta cosa de todo el tiempo Y no, era no muy poder seguro circular. Que estuviese en clase todos los Claro, días. claro. Claro, porque había, frente al más mínimo que salían los estudiantes a la calle o los académicos, y llegaban inmediatamente los patrullas, los autos y nos invadían. Y en periodos más críticos nos invadieron, que se juntaban aquí estudiantes de toda la universidad, distintas facultades. Entonces entraban y tenemos anécdotas increíbles, que se pusieron cadenas, ¿ya? Claro. Y no dejamos que se llevaron a los estudiantes. Claro. O sea, había todo un movimiento de los académicos en conjunto con los estudiantes. Exacto. Para tratar de recuperar la Chile. O sea, la Chile fue terriblemente dañada durante la dictadura. O sea, esta facultad que ustedes tienen ahora no tiene nada que ver. Nosotros hacíamos clases con tiza, ¿ya? Y con los vidrios quebrados. O sea, nosotros afirmamos más o menos las paredes de esta facultad. Entonces, cuando ahora ustedes tienen caos, salas, ¿no es cierto?, confortables, distinto. Fueron años bien terribles. Y respecto a eso quería comentar que uno, ¿no es cierto?, es esta situación de los derechos humanos, tal vez lo que uno siempre tiende
a relacionar ya la violencia física, la agresión. Pero hubieron cosas bastante sutiles en relación a derechos humanos, pero terriblemente dañinos. Por ejemplo, yo te he conversado, yo soy nutricionista. Por lo tanto, el derecho a la alimentación es un derecho humano básico. Y ese fue muy dañado durante la dictadura, ¿no? Los niños habían altos índices de desnutrición infantil. Y nos tocaba trabajar a nosotros en programa y tratar de que, a pesar de no ser partidarios, ¿no es cierto?, del gobierno que había, tú ayudabas igual porque te interesaba el objetivo que era recuperar niños. Y trabajamos muchísimo con algunos sectores, pero muy pobres, y no había comida, chiquilla. Realmente era dramático, las ollas comunes, los comprando juntos, fueron programas importantísimos, colaboraron mucho las iglesias extranjeras, ¿ya? Organizando a la gente, que había que organizar, o sea, esto no era espontáneo. Ahora, esa experiencia, esa forma de reunirse la gente quedó, o sea, en cualquier situación crítica ellos son capaces nuevamente, ¿verdad?, de integrarse, incorporarse. Y las mujeres sacaron muchísimo la cara, no porque yo sea mujer, pero realmente todo lo que eran comedores de niños, ollas comunes, comprando juntos, siempre estaba liderizado por mujeres. O sea, la mujer como que saca fuerza en esos momentos. Y después el otro derecho que estuvo terriblemente vulnerado fue el de la educación. Y los resultados los tenemos todos también. No hemos logrado recuperar. Nutrición se recuperó, y nos pasamos para el otro lado. Pero en lo que es educación, estos son los resultados, ¿ya? La Universidad de Chile fue minimizada. Nosotros éramos una Universidad de Chile, del país. Y en este momento, ¿qué somos? Solo Santiago. Nos desprendieron todas las Fue sacando las ¿ya? partes, claro. Desprendieron pedazos de Santiago. Hay 2 universidades más que son derivadas de la Chile. Y nos redujeron a la mínima expresión, pero aquí está la Universidad de Chile todavía. Bueno, mi nombre es Juan Pinto Miranda, trabajo en la Universidad de Chile, Facultad de Medicina desde el año 70, 26 de mayo del 70. Ingresé a trabajar como encargado de inventario y a la fecha me mantengo como jefe de la unidad de inventario. Don Juan, usted durante la dictadura sintió en algún ¿usted nos puede relatar la experiencia más fuerte que vivió durante ese periodo? Lo que más me chocó a mí durante la dictadura fue después del 16, que fue más o menos la fecha aproximada que entramos nuevamente o nos reincorporamos a trabajar. Durante las horas de salida y llegada en la mañana, nosotros encontrábamos, o sea, veíamos, observábamos muertos, cadáveres en el río Mapocho, entre lo que es Independencia y Recoleta, Viva Zeta. Sí, normalmente todos los días 2, 3, un cuerpo flotando desde aquí de Independencia hacia lo que es Puente Viva Zeta. Pero eso era todos los días. Referente a lo mismo, la gente, ¿cuál era la reacción que tenía la gente o que percibía usted que tenía la gente al ver eso? Miedo. ¿Se volvía casi normal? Después se volvió como normal, porque al ver todos los días los cuerpos... Claro, yo creo que no era normal, la gente lo tomaba normal, yo creo que la gente tenía miedo, ¿cierto? Tú tenías miedo de acercarte porque pensabas que te podían disparar a ti. Esto que queda, más o menos era como los primeros días fueron como 10 de la noche, ¿cierto? Después se fue alargando a las 2 de la mañana, entonces tú no podías hacer vida social, no podías salir, si salías te pillaban los camiones de los militares, te paraban, ¿cierto? Entonces uno al verlo se escondía, esa era las cosas, si veías tú que sentías un motor o sentías luces, andando tarde, ¿cierto? Uno se escondía, se metía a las casas que tenían las murallitas bajas, los antejardines, pero no trataba de seguir caminando porque andaba siempre con el miedo, yo creo que eso fue lo que miedo, la gente no se atrevía a ver qué es lo que estaba pasando. Después yo creo que más o menos como a los años 80, por ahí, yo creo que la gente empezó a perder el miedo porque empezó el estudiantado a despertar y a llamar y se pusieron protestas y se hicieron actos de desagrado hacia el gobierno militar. Nos sacaron a punta de patada y con metralleta los carabineros, ¿cierto? Hacia la cancha de fútbol que estaba ubicada en el interior del hospital, que actualmente es la plaza 11 de septiembre. Y ahí nos tuvieron más o menos de las 10 de la mañana, para no exagerar, hasta como más o menos la 1 de la tarde, ¿cierto? Y de ahí sacaron a varios compañeros, yo me atrevería a decir que 5,
¿cierto? Y los arrodillaron frente a una ametralladora inmensa y grande, con las manos en la nuca, y después se lo echaron a los camiones y se los llevaron. ¿Algún sueño suyo se vio frustrado tras el golpe militar? Sí, yo creo que el de todos los trabajadores, porque teníamos mucha esperanza en el gobierno de Salvador Allende, porque hablaba de igualdad de oportunidades, de estudio, de trabajo, sueldos dignos, buena salud, que pudieran estudiar nuestros hijos. Yo creo que ese es algo que uno siente que se frustró con esto. Y bueno, y uno culpa a los partidos políticos de derecha, porque creo que le hicieron la guerra al gobierno porque las carestías de cosas que habían, ¿cierto? Ellos le echaban la culpa al gobierno y resulta que la gente de derecha la tenía acumulada en 11 de septiembre, aparecieron todas las cosas en el mercado. Entonces yo creo que el sueño frustrado fue ese, el que uno pensó de que el gobierno le iba a solucionar los problemas que toda la vida el trabajador ha tenido. Y muchas familias que no pueden educar a sus hijos pensaron que tal vez ese gobierno le iba a permitir hacerlo y resulta que con el golpe de Estado se frustró todo. Yo creo que ese es el sueño frustrado que podríamos tener como trabajadores y como padres de familia. Yo soy Norbel Galanti, soy bioquímico, soy profesor titular de la Universidad de Chile en la Facultad de Medicina. Actualmente soy el director del Instituto de Ciencias Biomédicas de esta facultad. ¿Podría usted relatarnos alguna experiencia que vivió durante la dictadura? En realidad fueron muchas. Previas a 1982, que para mí fue un año particularmente importante, las experiencias fueron trágicas en el sentido de ver cómo compañeros académicos de distintas universidades, no solo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, sino de otras universidades, tuvieron que irse definitivamente de Chile y algunos de ellos fueron detenidos, torturados y algunos de ellos desaparecieron. Por ejemplo, un amigo muy querido, Juan Chacón, académico del Departamento de Biología Celular y Genética, fue detenido en mayo de 1974, torturado y desapareció en el año 1975 y nunca hemos podido saber qué pasó con él. Es uno de los detenidos desaparecidos. Ese es el más cercano, pero hubo infortunadamente un buen número de situaciones similares. ¿Por qué 1982? Estaba yo en mi oficina trabajando. Hasta ese momento la Facultad de Medicina, los estudiantes de la Facultad de Medicina estaban en silencio. Había mucho miedo, había terror, diría yo. Y era el mes de abril o mayo del año 82. Y de repente escucho gritos de estudiantes que decían: el pueblo unido jamás será vencido. Todavía me emociono. Salí al pasillo y había 50, 100 estudiantes gritando: el pueblo unido jamás será vencido. A partir de ese momento, los estudiantes en esta facultad, sobre todo, lucharon. Y lucharon duramente. El pasillo por el cual ustedes caminan era un campo de batalla. Y los estudiantes en algunas oportunidades fueron cercados dentro de la facultad. Y hubo que hacer maniobra de rescate. Y hubo muchas veces que hablar con las Fuerzas Armadas o con carabineros para lograr que nuestros estudiantes no fueran maltratados. Sin embargo,
ese abril o mayo, para mí fue la vivencia más fuerte, más fuerte. Ahí viví que todo lo que habíamos luchado se encarnaba en estudiantes que tenían la valentía de jugarse por su país, por la libertad de la universidad, por la libertad de su país. Cuando ustedes me preguntan si hubo una vivencia muy fuerte, a pesar de haber perdido amigos antes del año 82-83, que fue durísimo, de irlos a ver y de repente decían, no, aquí nunca ha estado Juan Chacón, yo no lo había visto ahí 15 días antes. Eso fue duro, sin embargo, para mí el momento más tremendo fue cuando vi a los estudiantes salir a defender su universidad. ¿Cómo fueron transgredidos los derechos?, me preguntabas tú. De la manera más brutal. De la manera más brutal. En una oportunidad, en la entrada de la facultad a la derecha, y había más de 120, 130 niños en el suelo con los brazos, niños, ustedes son mis niños, en el suelo con las manos en la nuca. Esa vez logramos, creo que fue con Rosa de Vez, que no los llevaran detenidos. En otra oportunidad, en un laboratorio que tenía en el subterráneo, que era más o menos de esta dimensión, hice entrar ahí unos 80, 90 niños, estaban todos apretados. Y como estaban en un subterráneo cerrado, sin luz, sin nada, no los detuvieron. Pero fue muy, muy terrible. La transgresión fue que el rector de la universidad, que nunca yo le dije rector, era un general de ejército. El primero fue un general de aviación. Después fue un general de ejército, después nos degradaron a coronel. Y después volvieron los generales. Hasta que vino un civil, que fue el peor de todos. Se llamaba Federici, que era un profesor auxiliar, asistente, creo, de la Facultad de Economía y Negocios. Y fue quizás el peor de todos los rectores delegados, y hubo una revolución, realmente ahí hubo una revolución contra Federici. Y esa revolución en gran medida horadó al régimen militar. Los derechos humanos son sagrados, y con lo sagrado no se juega. Con las personas no se juega. Uno puede inventar muchas maneras de convivir, pero no puede manejar a las personas. Y eso nadie debe permanecer callado o tranquilo si ve que los derechos humanos son conculcados, no solo en nuestro país, en cualquier lugar del mundo. Eso no se puede permitir. El mensaje es estar alertas, porque hay muchas maneras de que se conculquen los derechos humanos. Durante la dictadura fue muy claro, fue brutal. El enemigo estaba al frente. Y ahí hay una situación distinta que tienen nuestros estudiantes en este minuto. Definir dónde está el enemigo. ¿Dónde está de dónde viene el peligro de que los derechos humanos vuelvan a ser o estén siendo en este instante puestos en peligro? Por ejemplo, una manera de conculcar los derechos humanos es no considerar una buena educación pública en este país.
o una buena salud pública en este país. Y nuestros estudiantes, en forma meditada, en conocimiento de las situaciones, no respondiendo en forma orgánica, sino respondiendo en forma integral como ser humano, sabiendo, conociendo previamente la situación, es bueno que se organicen como se han organizado y busquen que en nuestro país exista una buena educación pública y una buena salud pública. Mi nombre es Inés Pepper, yo trabajo desde el año 1970 en la Facultad de Medicina. Profesora, ¿en qué contexto de su vida le tocó vivir el golpe de Estado y la dictadura? Bueno, cuando sucedió el golpe militar, yo estaba trabajando aquí en la Facultad de Medicina, me había recibido hacía 3 años, estaba militando en el Partido Socialista desde el año 1967 y tenía un hijo, vivía con mi familia, con mis padres y trabajaba con mucha pasión por la revolución y los cambios que se suponía que estábamos haciendo durante el gobierno de la Unidad Popular. Mi vida consistía básicamente en trabajar y en participar en diversas reuniones, en el Frente Patriótico de la Salud, en la JAP de mi barrio y además tenía una relación bastante potente con mis compañeros de partido. Tenía un compañero que pertenecía al MIR y bueno, y además de todo eso tenía que trabajar para poder conseguir alimento y todo eso, que era bastante difícil en esa época para el cabro chico que tenía 1 año y medio o 2 años. Profesora, ¿qué vivencia considera usted más importante que la marcó más durante esa época? Bueno, existen varios episodios que fueron muy marcadores. Uno de ellos fue el hecho de haber estado la noche anterior al golpe militar en La Moneda con Salvador Allende, compañero presidente, en el contexto de una entrevista que él nos concedió al Frente Patriótico de la Salud, porque los médicos ya llevaban varias semanas de paro y estaban los médicos nuestros que estaban atendiendo a toda la población ya estaban casi impedidos de seguir trabajando porque llevaban mucho tiempo trabajando sin parar para suplir a los médicos momios que estaban en contra. Bueno, y tuvimos entrevista con Salvador Allende en La Moneda como a las 9, 10 de la noche y él ahí nos manifestó su deseo o sea, nos dijo que iba a hacer un plebiscito, que iba a llamar a un plebiscito al día siguiente a las 10 de la mañana. Y enterarme al día siguiente que estaba muerto, de que habían atacado La Moneda, etcétera, fue un golpe bastante fuerte. Además, todo ese contexto de amistad que existía entre los compañeros del Partido Socialista y de los otros partidos de la UP se rompió súbitamente. O sea, la mayoría de ellos murieron, ya sea en La Moneda o pasaron a la clandestinidad y murieron posteriormente. A mi compañero lo tomaron preso en Punta Arenas y lo torturaron de una forma horrible y yo lo recibí acá en Santiago y lo vi cómo estaba y ese fue también un golpe bastante profundo que yo creo que no hemos superado ni él ni yo. Él vive actualmente en Inglaterra, estuvo exiliado en varias partes y esas cosas yo creo que no son fáciles de superar. Profe, ¿de qué forma se luchó por los derechos humanos durante esa época en la facultad? Bueno, en la facultad, después del golpe, inmediatamente hubo varios días donde hubo toque de queda y cuando nos reintegramos al trabajo fuimos, digamos, revisados, allanados por las fuerzas militares acá en la escuela. Yo llegué el primer día y hice una hoguera en el laboratorio adentro
papelero de metal para quemar todos los papeles, porque yo era secretaria de organización del núcleo de la facultad, del núcleo socialista, y tenía toda la información de todos los compañeros. Entonces quemé las cosas ahí adentro de la pieza y obviamente me retaron. Posteriormente me echaron y cuando me reintegré y ya se habían formado algunos grupos de personas que empezamos a juntarnos inicialmente en plazas me acuerdo de la primera reunión que hicimos fue en la subida del Cerro San Cristóbal, en la subida al zoológico. Y ahí nos sentamos en un banquito a conversar y a ver de qué manera nos podíamos organizar nuevamente. Posteriormente hubo varios frentes en los cuales se trabajó. Uno de ellos eran reuniones del Frente de Izquierda, donde se juntaba gente de los distintos partidos. Esas reuniones eran bastante clandestinas. Después había otro frente que era la Asociación de Académicos, que se fundó años después, en la cual ya empezamos a participar en forma más explícita y pues, por su parte los estudiantes se organizaron en torno inicialmente a la cultura y formaron un grupo que se llamaba Asociación Cultural Universitaria, ACU, y a partir de eso se fue también formando un grupo organizado, y además existía una entidad que era más académica, más intelectual, más de los intelectuales, que se llamaba Agrupación Andrés Bello. En ella participó fundamentalmente Rosa Debes, de aquí de la facultad, fue una de las personas que más participó, y todos pertenecíamos de alguna manera a algunas o a varias de estas organizaciones. Y lo primero que se hizo fue empezar a preparar manifestaciones, que costó mucho que ocurrieran porque la gente tenía miedo, y el miedo era nuestro compañero de todos los días. Pero hubo una resistencia, y yo creo que la Facultad de Medicina y en general la Universidad de Chile fue la entidad que logró, digamos, de alguna manera presentar un frente a la dictadura. Profesora, ¿usted podría entregar algún mensaje a la comunidad universitaria sobre los derechos humanos? Bueno, yo creo que lo que hay que decir es bastante breve y simple y sencillo. Primero, conocer muy bien cuáles son los derechos, cada uno tiene que conocer cuáles son sus derechos. Y segundo, no permitir que esos derechos sean transgredidos por nadie. Y para eso hay que organizarse y hay que promulgar los derechos y hacer todo lo posible porque ellos sean respetados por los adultos que rodean a los jóvenes, por las entidades de gobierno y en general por todas las personas que están alrededor nuestro. Y tener la entereza de oponerse a que esos derechos sean violados para uno y para los demás. Bueno, soy el profesor Carlos Valenzuela Yuraidini, soy médico cirujano, doctor en ciencia, soy también profesor en la India y en Colombia, y fui militante de la Unidad Popular, llegué a ser secretario nacional de los médicos y la Unidad Popular, y me tocó vivir el golpe y después todos los procesos del gobierno militar. ¿Cómo se puede entender que una persona pueda cometer las atrocidades que se produjeron a raíz del golpe militar? En las luchas del poder y de la propiedad, cuando se plantea el cambio de los que tienen el poder, los grupos que tienen el poder se empiezan a llenar de ideas falsas y generalmente son ideas sobreestimadas, lo que podríamos llamar es una paranoia social. Y entonces se empieza a justificar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se supone que el otro grupo va a quitarles el poder, la propiedad, como eso es realmente lo que se pretende. Pero esta distribución no tiene por qué ser violenta, no tiene por qué ser con muerte. Esta distribución puede ser en forma legal, que es lo que planteaba el presidente Allende, puede ser en forma pacífica,
de una transición legal a la redistribución de la riqueza y la redistribución del poder y de la propiedad. Pero al verse amenazado el grupo que tiene el poder y la propiedad, reacciona en esta forma y ve que el único modo de terminar, de liquidar a toda esta gente que quiere plantear otro modelo social es descabezando a todos los líderes y matándolos a todos, porque no ve otra forma de mantenerse en el poder. Entonces, eso es lo que ha sucedido, no solo con Pinochet, eso es lo que ha sucedido cuando han reclamado Santa María de Iquique, Ranquil. Es decir, la historia de Chile es una historia militar, los gobiernos de Chile han sido militares. Esta fue una colonia militar, 300 años de colonia militar, después nuestros primeros próceres y presidentes, está Prieto, está Bulnes, está O'Higgins, está Carrera, está Freire, y está Ibáñez, está Pinochet. Es decir, uno tiene que el 40% de la presidencia de Chile han sido militares. Entonces, la forma de ser del militar es muy distinta a la forma de ser del civil. Entonces, se ha visto esto porque se hace un diagnóstico de que el país se va a ir a una guerra civil si no matan a uno de los grupos. Entonces, eso es lo que yo creo que los que hicieron estas atrocidades estaban pensando en forma errónea, porque no era así. Ahora, no solamente eso, sino que construyeron una imagen de grupos que se querían tomar el poder en una forma, diría yo, racista, estratista, clasista. Fíjense ustedes que el presidente de lo que ahora es el Congreso, ¿no? El presidente del Congreso, que en este momento del Parlamento, que en ese momento está unido, que era la Junta Directiva, que era el almirante Merino, ha dicho que nosotros, la gente que era opositora, éramos humanoides, o sea que teníamos apariencia humana. Y eso es muy grave, porque eso entonces justifica cualquier cosa. Eso es para degradar la imagen de aquellos a quienes se está torturando y justificar entonces este tipo de cosas. Así como a los judíos se les dijo que eran una raza inferior, pero nadie se había atrevido a decir que eran humanoides los disidentes políticos. El almirante Merino no tuvo empacho en decirlo, creando una de las manchas más graves, que todavía no ha sido lavada. Todavía no se ha reconocido que el país consideró personas que tenían apariencia humana nomás a los disidentes, porque el Parlamento chileno de ese tiempo, la Junta Directiva del país, así lo consideró en su presidente. Profesor, ¿qué mensaje nos podría entregar usted acerca de la importancia del respeto a los derechos humanos? La humanidad ha luchado mucho y hay mucha guerra por la autoconsideración como igual o distinto. Tenemos todas las estratificaciones sociales que han tendido hacia la separación de grupos, hacia la separación de gente que según tenga la propiedad y tenga el poder. Tenemos el feudalismo, tenemos las reyesías, pero también tenemos métodos muy comunitarios, como formas de coexistencia muy comunitaria, como tenían hacer familia muchos de los grupos de los amerindios, de los indígenas que poblaban acá América. Entonces, el preguntarnos por los derechos humanos es preguntarnos cómo nos consideramos, si nos consideramos fundamentalmente iguales todos, o si nos consideramos que somos distintos y que tenemos derechos distintos en cuanto a la propiedad, a la riqueza, a la adquisición de los bienes y al poder. Desafortunadamente hay en algunos grupos religiosos que han dicho que la distribución de la riqueza es de origen divino, lo cual es un error muy grande, porque resulta que el genoma humano, el estudio genómico y en general el estudio del genoma humano, en particular el estudio del genoma humano, nos ha demostrado que si tomamos 1000 nucleótidos, nosotros somos iguales en 999 y en uno podemos discrepar. O sea que si uno quiere ver la igualdad y las diferencias, somos 999 iguales en 1001 de diferencia.
O sea, si uno lo pone en sentido de propiedad, en sentido de dinero, en sentido... Bueno, los que ganan más deberían ganar como 1.001 y los que ganan menos deberían ganar 999. O sea, 2 de diferencia, a lo más. Sin embargo, la humanidad nunca ha vivido de acuerdo a esta igualdad. Siempre ha habido regímenes de casta, regímenes de estratificación. Entonces, los derechos humanos nos ponen, bueno, tenemos exactamente los mismos derechos o no. Ese es el gran problema. Pero la gente no quiere preguntarse por el derecho de acceso a la propiedad. O sea, acepta que el nacimiento de la gente, el que nace con un papá capitalista que tiene medios de producción, va a heredar seguramente eso. Y ese destino es distinto. Entonces hay algunos filósofos de la justicia que piensan que habría que repartir todo de nuevo cada cierto tiempo. Eso lo solucionó la Biblia hace mucho tiempo. La Biblia pone el año sabático. Dice Dios a Israel, contará 7 veces 7 años, 49 años. Y al año siguiente, el año 50, volverás a repartir todo de nuevo, según las familias que había. En ese tiempo había familia, pero ahora eso sería muy grande. Habría que cada 2 generaciones, cada 50 años, si uno fuera fiel a la Biblia, si los cristianos, los islamitas, que también creen en la Biblia, y los judíos, repartirían todo cada 50 años. Eso no se ha hecho nunca. Entonces, aún los libros tan sabios como la Biblia indican estas cosas. El ser humano prefiere considerarse distinto. Y si nació en estrato socioeconómico alto, aquí en Chile esa cosa es casi vergonzosa. O sea, la separación que hay en los estratos, el destino, la suerte distinta que tienen los diferentes estratos en salud, en educación, en propiedad, en poder, en información, en conocimiento, en redes de apoyo social, no tiene nada que ver una persona que nace en el estrato alto y una persona que nace en el estrato bajo. Y además esto se combina con algo que es todavía mucho peor, que es, aquí en Chile está el racismo. El estrato alto es fundamentalmente caucásico y el estrato bajo tiene hasta 40-50% de mezcla indígena. Entonces hay todo un gradiente sociogenético que dificulta cualquier proposición sobre igualdad de derechos humanos en sentido general. O sea, el respeto a los derechos humanos es una declaración de principio de búsqueda de igualdad, de solidaridad, de vida fraterna, lo que el genoma nos dice. Nosotros somos hermanos con los chimpancés, nos parecemos en 99%. O sea que no solo hay una hermandad del género humano, sino que hay una hermandad de todos los seres vivos. Entonces, hacia allá tiene que apuntar, y hacia allá están apuntando los derechos humanos en sentido de igualdad. Se aplica la norma ética, la regla de oro, trata a los otros como tú quieres ser tratado, que viene de amar al prójimo como a sí mismo, del Pentateuco y de muchos otros escritos más, de Akenaton, en fin, también en la India hay cosas similares. Muchas gracias. Me llamo María Josefina Quirós. Yo soy de una familia muy antigua de la escuela. Mis tías tenían el casino de la Escuela de Medicina del año 22. Y en ese tiempo el casino estaba en el antiguo Hospital San Vicente, que era un pasillo que había donde está el casino este nuevo, no sé si ustedes ubican, había un pasillo que esa era la entrada del Hospital San Vicente. Y ahí en esa parte funcionaba todavía la escuela. Al lado nuestro del casino estaba el centro de alumnos, era el único casino. Así que nosotros prácticamente éramos como el correo del centro de alumnos, ahí donde dejaban todo lo que traían, todas esas cosas. Entonces para el 73 fue terrible cuando volvimos, porque lo que tuvimos que hacer es llegar a quemar cosas, porque tú sabes, teníamos cocina a leña. Prender la cocina, porque me acuerdo que fue cuando abrieron a las 12 el toque queda, ¿te acuerdas que se levantó a las 12 del día? Entonces partimos para acá para prender la cocina, para quemar cosas, po. Si teníamos todos los montones de cosas del centro de alumnos. Y después fueron pasando el tiempo y los días, y cuando tú vas sabiendo de toda tu gente que tú conoces, como Carrillo, como Giorgio Klein, como Lorca, como toda esa gente, que eran cosas pero tan tristes. Todos son los... Pero ustedes se dan cuenta que el casino La Laurita, donde estaba María,
ahí llegaba. Donde todos veíamos todo, Claro. porque todos íbamos a tomarnos café y almorzar, conversar. Oye, y no sé si contarle de cuando llegó la delegación acá a recorrer toda la escuela. Llegaron todos los jerarcas, los que habían puesto los milicos ahí, a recorrer todo con los otros de aquí que quedaron, los malulos de acá. Y ya habían recorrido y llegan al casino y entran al casino y le presentan a mi tía, porque mi tía todos estos médicos los conoció desde que habían entrado. Así que... Y mi tía era poco más o menos, ella miraba a la gente, no miraba las cosas políticas. Una vez tú le hablabas a mi tía, no entendía mucho, y es de verdad. Entonces llega toda esta delegación y mi tía le dice, sí, yo a todos aquí los quiero tanto, si yo los he criado a todos, pues los quiero a todos como hijos, porque ese era su... Mire, fíjese que ahí tengo a Allende y a la Beatriz, que la quería tanto. Y a la... Yo soy Marta Vélez Pacheco, tecnóloga médica. Trabajé 48 años aquí en esta facultad. Recuerdo que en la mañana de ese día del 73 escuché por la radio que había movimientos raros y decidimos con mi marido en que yo no iba a venir porque habían problemas. Por lo tanto, bueno, y seguí por la radio todos los acontecimientos que, bueno, me llenaron de tristeza, de pena, de todo. Bueno, así fueron pasando el tiempo, cuando en el mes de diciembre estaba en mi casa tipo 7 de la tarde, cuando llegan los carabineros a preguntar por Marta Vélez. Sí, yo soy, sí, usted tiene que ir con nosotros porque está acusada de ser terrorista. Ya está. Me llevaron, no tuve tiempo de decir absolutamente nada. Me llevaron a la comisaría y en la comisaría me di cuenta de que estaba junto a unos tipos que eran mueblistas, que eran unos tipos que habían ido a mi casa a buscar un mueble que iban a reparar. Yo dije, pero qué raro, con estos tipos son los que han estado en mi casa, porque a esa altura uno no se juntaba con nadie, pues estábamos todos solitarios porque todos teníamos miedo, esa era la verdad, aterrados. Bueno, paseamos una noche y los tipos empezaron a decirme, pero señora, si a usted le hemos visto 2 veces, porque fuimos a retirar sus muebles, sí, eso. Bueno, yo seguía pensando, ¿por qué estoy aquí? Bueno, al día siguiente nos pasaron a investigaciones. Bueno, ahí cuando empezaron los interrogatorios, ahí empezaron a decir que yo hacía reuniones políticas en la casa y que estaban estos personajes. Estos personajes yo los había visto 2 o 3 veces. Uno era un dirigente de la Junta de Vecinos, que ahí yo me di cuenta después que por algo lo tenían, ¿cómo se llama? Lo habían ubicado, digamos. Entonces yo pregunté que, ¿por qué? ¿Quién había dicho todo eso? Bueno, la verdad de las cosas, dijo, no, son una vecina de ustedes que los acusó y que llegaron gente a su casa y para tratar de velar la situación que no era en política se llevaron un mueble. Justamente era el mueble que estaba mandado a arreglar y ellos interpretaron, la vecina interpretó que eran reuniones políticas. Yo soy Arturo Hermosilla Jordens, soy un antiguo funcionario de aquí de medicina. Llegó el año 73 y el gremio fue uno de los primeros que echaron abajo, nosotros lo sacaron. Yo me acuerdo que después del 11, después de los 2 días del golpe, estábamos trabajando después de vuelta de los, ¿cómo se llama? Del toque de queda. Vinieron a trabajar y después lo fueron a buscar trabajo con unos militares con carabinas de culatazo hasta la facultad. Y ahí en la facultad los llevaron a todos, por lo menos a mí, y allá había un fiscal. A mí el fiscal me dijo, que era un abogado, me dijo, mire usted, aquí está acusado de terrorista, de cualquier cantidad de cosas que me... Así que le doy 6 horas para que se mande a cambiar de aquí, no hagan entrega ninguna cosa, se manda a cambiar. Y yo les recomiendo que se vaya de aquí a Santiago, y yo creo que mejor vaya a ser el país porque ustedes tienen muchos problemas. Y justo con eso estaban otros dirigentes que no lo tomaron ese mismo día, pero fueron día a día tomando, como tomaron a Vistúa, el otro,
Besael Oporto, que había, que también era dirigente. Mi idea nunca ha sido de irme a mi país, porque en el fondo yo llegué aquí de otro país. Bueno, yo soy Giorgio Solimano Cantuarias, médico, salubrista, en la actualidad profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y director de la Escuela de Salud Pública de esta misma facultad. Comienzos del 71, yo dejé 2 cargos titulares que tenía en la Universidad de Chile, en esta misma facultad, para incorporarme al gobierno de la Unidad Popular. Mi cargo en el entonces Servicio Nacional de Salud fue de director del Departamento de Nutrición del Servicio Nacional de Salud, en el cual nos correspondió principalmente desarrollar toda la política alimentaria y nutricional en ese tiempo, y muy particularmente la implementación de una de las 40 medidas del gobierno de la Unidad Popular, que fue la entrega del medio litro de leche a todos los niños menores de 15 años, madres embarazadas y nodrizas, y a lo largo de todo Chile y independiente de la previsión que tuviera. Yo fui un preso político, junto con muchos colegas del mundo de la salud, profesionales de distinto tipo y funcionarios y trabajadores de la salud. Permanecí en prisión 6 meses, estuve en Tejas Verdes, en el Estadio de Chile, en la cárcel pública y finalmente en la que fue la cárcel de los médicos, en la calle Agustina entre Maquíver y Miraflores. Obviamente que sufrí todos los rigores, incluyendo la tortura, que en ese tiempo era una práctica habitual. Y en julio del año 1974 salí al extranjero, paradójicamente, y esto es un dato interesante, con una beca de la Fundación Ford para ir a adscribirme como académico en el Departamento de Nutrición del Massachusetts Institute of Technology en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Dado el rol que al gobierno, y esto quiero ser muy claro, de Estados Unidos le cupo en ese tiempo, tenemos que recordar que era el gobierno de Richard Nixon y Henry Kissinger. Yo siempre he dicho de esto, lo he ironizado, diciendo que yo soy uno de aquellos que nos correspondió ir a dormir con el enemigo, dado que fuimos rescatados por la comunidad de derechos humanos de Estados Unidos, una comunidad tanto desde el punto de vista de los tipos de organizaciones que habían allá, que fue muy solidaria con Chile, en términos de derechos humanos. Cuando regresé a Chile en el ámbito de derechos humanos, pasé a formar parte del Consejo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que en ese tiempo presidía Jaime Castillo. Y esa es otra historia muy larga de nuestro rol en Chile en términos de la lucha por la defensa de los derechos humanos. Yo creo que muchos de los académicos que estamos aquí, que estamos todavía en la Facultad de Medicina,
pertenecemos a una generación en que el tema de la medicina social, el tema del compromiso con la realidad nacional, comenzó en nuestra formación secundaria, pero muy particularmente mientras fuimos estudiantes en la Universidad de Chile. ¿En qué forma repercutió en su vida y entorno familiar en general la transgresión de los derechos humanos durante el golpe y en los años que siguieron? Mira, el golpe en sí y lo que vino inmediatamente, y para alguien como yo que, como te digo, que estuvo preso y que fue torturado, la tortura significa un proceso de una profunda cambio en la vitalidad de uno. El primer hecho significativo es salir con vida. Entonces uno valora la vida. El segundo hecho, que yo tuve una experiencia de una tortura prolongada por varios días, es un proceso en que tú revisas, recapitulas todo lo que ha sido tu vida anterior. Y en ese sentido, para mí, eso fue algo que yo valoré tremendamente, la consecuencia de uno por lo que luchaba y, en cierta forma, el asombro o el no entender de que gente como nosotros, que tanto desde el punto de vista de la profesión que elegimos, como de nuestras definiciones políticas, tuviéramos que estar enfrentados a una situación como esta, que era la antítesis de lo que estábamos buscando. En el plano más personal, una vez que yo salí de Chile a Estados Unidos, a continuación me siguió mi esposa. Yo no tengo hijos, no tenía por supuesto en ese tiempo, pero yo creo que este proceso de toma de conciencia tan profundo lo llevó a uno a convencerse de que no puedes vivir a medias, de que las cosas son o no son. Bueno, y en el plano familiar eso significó la ruptura de mi matrimonio y el regreso de mi ex esposa a Chile posteriormente. Y toda una redefinición y replanteamiento, como te digo, del sentido de la vida misma. Está demostrado que la tortura es una situación límite, una situación que te lleva al límite. Y por lo tanto, si uno la internaliza y la logra procesar, porque ese es otro tema muy importante, es decir, cómo cada uno de nosotros posteriormente procesó esto. Y aquí la experiencia ha demostrado que hay distintos caminos, desde la autodepresión o destrucción personal hasta el salir adelante y el salir a flote de la mejor manera posible. Yo creo que eso depende de las herramientas personales que uno tenga para enfrentar este tipo de situación. Posteriormente yo busqué apoyo psicológico. Cuando empecé a volver a Chile, después de varios años, el volver a Chile
era enfrentar de nuevo situaciones, recordar, revivir, reprocesar situaciones de gran violencia, reconstituir la vida propia, la vida familiar, la vida de pareja y reinsertarte, obviamente, lo que estamos viviendo en estos últimos 20 años, que ha sido un largo proceso orientado a recuperar, a recuperar la democracia. Lo que a mí me preocupa muchas veces es que no tengamos presente todo lo que deberíamos tener, lo que significó en pérdida de vidas, en dolor, en el golpe militar. Para quienes tenemos la edad para recordarlo, que muchas veces nos veamos que los procesos políticos y sociales pierden de vista, como digo, el tanto sacrificio que ocurrió en nuestro país y tanto dolor y tanta pérdida. Los derechos sociales, culturales y económicos, eso sigue siendo una cosa a la cual los estudiantes universitarios, y particularmente de universidades como las nuestras, deberían estar comprometidos y deberían estar mirando de cómo, a la vez que se forman bien, se forman en una perspectiva, como digo, de servicio social y de ser los mejores profesionales que el país puede tener. Mi nombre es Enio Vivaldi, actualmente soy vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y soy vicepresidente del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Profesor Vivaldi, para nosotros sería muy interesante saber algún hecho durante la dictadura que a usted le haya conmovido, le haya llegado, algún hecho en particular que nos pudiera comentar. Bueno, la dictadura en primer lugar tenía una cotidianidad, por así decirlo, que yo creo que quizás lo que a uno le viene a la mente es más fuerte que cualquier evento específico en particular. Pasamos todos por momentos muy difíciles, personales, grupales, etc. Pero creo que había una vida cotidiana, así una especie de gris, de frío, digamos, en todo el periodo de la dictadura, que difícil olvidar. Evidentemente nosotros todos pensábamos que íbamos a vivir una sociedad mucho más justa, mucho más solidaria, mucho más fraternal, mucho más equitativa, obviamente, en que uno iba a destacar probablemente por cuál era el aporte que uno hacía a su sociedad, etcétera, que es lo diametralmente opuesto a lo que nos tocó vivir, que fue una sociedad basada en el dinero como primer medidor, digamos, de cualquier cosa que tú hayas alcanzado en tu vida, que fomenta el egoísmo, que fomenta el individualismo, etc. Eso yo diría que es el gran contraste entre lo que nosotros pensábamos y aquello que nos tocó vivir. También nos tocó vivir, sin embargo, de alguna manera poner a prueba nuestros principios, porque durante la resistencia a la dictadura, y esto se ha dicho muchas veces en un lugar común, pero vale la pena decirlo, en un cierto sentido tú pones más a prueba ahí tus ideales de lo que lo hubieras puesto a lo mejor si hubiéramos ganado y hubiéramos construido una sociedad que no sé qué hubiera pasado realmente, como siguen las cosas en el mundo, como la que soñábamos nosotros. Me refiero a que realmente ahí está más a prueba, porque está pasando más peligro, está amenazado, hay 20.000 cosas que entran a jugar, ¿me entiendes? También fue un gesto tremendamente emocionante cuando aquí en la Facultad de Medicina hicimos un acto de homenaje a los detenidos desaparecidos, que también nos congregamos, vinieron familiares de detenidos desaparecidos, y de hecho ahí nació, digamos, el grupo de Derechos Humanos de la Facultad, que es un grupo de una amistad muy sólida y que perdura hasta el día de hoy. Mi nombre es José Navarro Barón, soy académico del programa Genética Humana. Llegué a la Facultad de Medicina el año 70, estaba una vida acá y cumplí 40 años como otros académicos como
académico de la Facultad de Medicina. ¿Algún sueño que usted haya tenido se vio frustrado? Es decir, de hecho, el sueño de terminar un gobierno socialista, democrático, que era único en el mundo como ejemplo, fue una gran frustración. Sí, porque vimos cómo la derecha económica, vimos cómo los militares, cómo la embajada de Brasil apoyó este paro de camioneros que empezaron a desabastecer el país y a provocar este estado de inseguridad, de alarma, de caceroleo en contra de la Unión Popular. Es decir, un programa muy bien preparado desde la embajada brasilera, desde la embajada de Estados Unidos. Y no pensamos nunca, a pesar de que en algunos momentos la cercanía de que iba a ocurrir un golpe militar era inminente. Muchos estaban claros de que eso iba a ocurrir, yo no estuve claro, yo pensé que no iba a ocurrir una cosa así. Desde el 75 yo siento recién que empecé, como digo acá, a levantar la cabeza y a poder a conversar con los compañeros que sabíamos que teníamos o militancia o afinidad y que habíamos estado con la Unidad Popular. Y eso significó una reorganización de una izquierda universitaria o una pequeña resistencia universitaria en las distintas facultades. Y nos reunimos durante muchos años en distintas casas de compañeros, de académicos, a conversar. Muchas personas son autoridades ahora en esta universidad, en la facultad. Anécdota, no sé, pues la voy a decir, usted la editan. Yo trabajo en zoología, anfibio y reptiles y obtenemos un material de intestino, de vaso y de testículo. Yo estaba haciendo un preparado cuando entraron militares y entraron soplones o entraron a los laboratorios y uno me preguntó, ¿y usted qué está haciendo? Y yo le dije, yo le aplasto los testículos a los sapos, le dije. A lo cual significó que nos sacaran del laboratorio con cierta indignación. Los sapos eran los CNI, ¿no es cierto? Era la gente. Y yo hago eso, yo le aplasto los testículos a los sapos, le dije. Carlos Valenzuela se acuerda de eso y lo cuenta. Y lo dije como explícitamente, yo sabía las consecuencias. Testículos a los sapos, sí. Parte de la ingenuidad, a pesar de algunas militancias, era juntarnos académicos de la Facultad de Medicina en un lugar donde pasáramos desapercibidos, y era, por ejemplo, la subida al zoológico, una plaza, en que conversábamos y veíamos cómo podíamos organizarnos como académicos en la Facultad de Medicina. Y un gran avance fue que alguien dijera, mira, podíamos juntarnos en mi casa. Y eso era lo esperable, eso era lo que se hacía habitualmente. En haber contribuido a que esto sea así y que nosotros podamos vivir ahora así, de esta forma. Mira, yo trabajé por la izquierda hasta el año 80, fuertemente relacionado a partido, principalmente yo siempre he estado asociado al Partido Comunista. Y pedí congelar mi militancia porque pensé que con la venida de la democracia venían los políticos quienes tenían que hacer este país. Por ejemplo, nosotros resistimos la universidad, creemos que se la entregamos a la democracia y esperamos una gran retribución por parte de la autoridad y siento que eso no ocurrió. Hay también mucha frustración en nosotros, en quienes nos opusimos de alguna manera, en quienes hemos visto pasar y quienes siempre hemos votado por la concertación, una gran desesperanza en cómo esto es ocurriendo, cómo el sistema neoliberal se ha ido imponiendo finalmente, cómo la Constitución se maquilló durante Lagos y que se ha seguido indefectiblemente gobernando para la Constitución que hizo la derecha, inteligentísima, inamovible e insuperable. Yo creo que aquí si no se hace un referendo nacional, si la cuestión no se movilizan como los estudiantes, vamos. Soy Cecilia Sepúlveda Carvajal, médico cirujano titulado de la Universidad de Chile, soy especialista en medicina interna y en inmunología, es profesora titular de la Universidad de Chile,
Fui directora académica de la Facultad de Medicina entre el año 1998 y el 2002, luego vicerrectora de Asuntos Académicos de la institución entre el 2002 y el 2006, y desde el 2006 hasta la fecha tengo el honor de ser decana de esta gran Facultad de Medicina. Bueno, nos gustaría que nos comentara acerca de las vivencias que para usted fueron importantes durante el golpe de Estado o la dictadura militar. Fueron vivencias muy importantes que marcaron en realidad un cambio muy profundo en mi vida. O sea, podríamos decir que hay un antes y un después desde ese momento. Yo era interna de medicina, estaba en 7º año y nos faltaban, 3-4 meses para terminar nuestros estudios. Estaba de novia, estaba por casarme. Y en realidad decidí, tal vez lo primero que debería decir es que ya me casé un poco determinado por lo que veíamos en ese momento que iba a ocurrir. El momento del golpe mismo fue tremendamente duro porque mi marido era además un dirigente estudiantil de otra facultad y él tuvo que inmediatamente pasar a la clandestinidad. De manera que yo a las pocas semanas o a los pocos días de haberme casado, me encontré sola en medio de esta situación tan dramática que se produjo, lejos de mis padres. También yo había optado por, como les cuento, por casarme. Y para más de esas paradojas de la vida, que estas son cosas que nunca he contado, pero ya... Una familia amiga nos había prestado una pequeña casita en una población X por ahí, por un paradero de Vicuña Maquena, y resultó que esa era una población militar. Nosotros no teníamos idea. Y bueno, la gente salió a celebrar lo que había pasado y yo me encontré ahí en una situación muy difícil porque me pedían que fuera a celebrar con ellos, cosa que yo en realidad no podía hacer. Y durante los años 74, 75, 76, yo hice mi formación en la Universidad Católica y mi marido, que como cuento no había podido titularse, tuvo que trabajar en cualquier cosa para poder salir adelante. A fines del 76 él tuvo que irse, él siempre fue, digamos, buscado y de la noche a la mañana, nos habíamos ido a vivir en una casita que nos habían también facilitado, amigos que nos habían arrendado, digamos, a un bajo costo, por ahí por La Reina. Y bueno, en ese año muchos amigos y dirigentes que trabajaban junto con mi marido fueron detenidos y asesinados. Algunos de ellos fueron desaparecidos y hoy día todavía están entre las nóminas de los desaparecidos. Y mi marido en un momento se dio cuenta de que a él era perseguido y logró, el día que lo persiguieron de frentón, logró eludir la persecución y se tuvo que ir de Chile. O sea, de un día para otro nuevamente me quedé sola y mi marido consiguió salir a Suecia. Bueno, después de algunos meses yo me fui también y así fue como aterricé, o alunicé, mejor dicho, en Suecia, comienzos, mediados del 77. La verdad es que para mí fue llegar a un mundo tan diferente, hay una distancia tan grande entre lo que era Chile y lo que era Suecia, a un país hiperdesarrollado, que realmente fue como haber llegado a la luna. Y luego de un tiempo en Suecia nos fuimos a vivir a Francia. ¿En qué situación siente usted que fueron transgredidos sus derechos y a su vez los de su entorno? Bueno, como te cuento, para una pareja joven que tenía como todo un proyecto de una carrera profesional y de desarrollo, en el caso de mi marido eso se vio
truncado. Él después pudo retomar los estudios y en París terminó de estudiar sociología. Pero en una primera etapa eso fue muy fuerte. En ese sentido, digamos, hay ahí un impacto muy grande. Y luego en obligarnos a irnos al exilio. Nos gustaría que nos entregara usted, como decano de la facultad, un mensaje sobre la importancia y el respeto de los derechos humanos. Yo creo que es esencial el que nosotros tengamos una dimensión, una postura acerca del significado de los derechos humanos de cada uno de ellos y realmente nos preocupemos de respetarlos, de respetarnos. Y yo creo que si hay algo que aquí ocurre es que respetamos los diferentes modos de pensar, podemos escucharnos los unos a los otros, no siempre llegamos a acuerdo, a lo mejor después de horas de discusión podemos seguir pensando lo mismo que pensábamos originalmente, no nos convencemos, la mayoría de las veces sí llegamos a acuerdo, pero lo valioso es que podemos escucharnos con respeto y sin entrar en descalificaciones o agresiones o en conculcar el derecho del otro, de pensar de una manera diferente, que fue lo que ocurrió cuando se produjo el golpe de Estado. No se respetó ese derecho, el derecho de pensar de una manera diferente, el derecho de jugársela por un modelo diferente de sociedad, por una sociedad más justa, más equitativa, más fraterna. Eso fue lo que se cuestionó y eso significó que se llevó al exterminio a miles de compatriotas y se frustraron muchos sueños. Eso es. Bueno, de antemano, muchas gracias, tanto en nombre como en nombre de mis compañeros. Esperamos que obviamente su vivencia, su experiencia nos puedan servir a nosotros, tanto a nuestros compañeros de universidad, y que esto, tal como usted lo ha tratado de plasmar, mantener este espíritu de la universidad y a su vez mantener por sobre todo el respeto a nosotros como personas. Quiero felicitarlos a ustedes por el trabajo que están haciendo. Creo que es tremendamente valioso. Me siento muy orgullosa de tener a ustedes, estudiantes de esta facultad, trabajando en este tema tan importante como es el de los derechos humanos. Tal vez me gustaría aprovechar esta oportunidad para rendir un homenaje a esos decenas o todavía más numerosas personas de esta facultad que cayeron como consecuencia del golpe de Estado, entre ellos, como señalaba, muchos estudiantes, incluso estudiantes muy jóvenes que solamente fueron detenidos y hechos desaparecer porque pensaban de una manera distinta de quienes se tomaron por la fuerza el poder en este país. Creo que es importante recordarlo. Es importante decir que finalmente su sacrificio no fue en vano, que hemos logrado recuperar la democracia. Tal vez todavía no es una democracia totalmente consolidada o avanzada la que tenemos, pero hoy día, como lo decíamos hace un rato, podemos conversar, podemos disentir y podemos seguir adelante, siendo una comunidad que logra entenderse a través de las palabras. Un homenaje, un recuerdo para todos ellos.